Hola amigos, sí. Buenas Sí. noches amigos de Coca y Bear. Hola amigos, sí. Muchas Bien gracias producido. por volver a Bien sintonizarnos. Si no tienes amigos, si tú no tienes una novia que te ame, si no tienes un perro que te ladre, no te preocupes, tienes a Coca y Beer, tus amigos de la ciencia ficción, que van a estar siempre contigo, Siempre. siempre, hasta el final. Siempre. Decían que estaba muerto el loco. Gracias por la invitación. Rafa, buen humor. Siempre. Hola amigos, sí. Buenas noches amigos de Coca y Bear. No. Buenas noches, amigos de Cooking Bear. Amigos, sí. Buenas Buenas noches, amigos de noches. Cooking Buenas Bear. noches. Amigos, sí. Buenas noches, amigo Hermosilla, amigo Hermosilla, amigo Crimea. Lo sigo siendo el amigo Andrés. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Feliz Muy tarde, bien, noche de muy Cooking bien. Bear Aquí en el una vez más. anexo tenemos Anexo biblioteca, Capsa. así que estoy bien, digamos, me siento ¿Cómo? acompañado. ¿Cómo están los nuevos ¿Viste? compañeros? ¿Cómo están Bien, pues me los... pasaron un traje verde inmediato, digamos, para sentirme poderoso acá, ¿cachai? Con el color verde domino. Así que no, bien, 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 aquí estamos, Que Andrés está siguiéndonos. ahí Vamos haciendo a nuevos demostrar amigos, nuestra inocencia. próximamente, haciendo nuevos amigos ahí, Joel. Ahí tiene pareja para el ping-pong en dupla. Supuesto, aquí El- en Capitán Javer, sí, uno aprende muchas cosas. Lo que mm, se aprende en Capitán Javer no se aprende se, en otros apl- lados. ¿Ah? se aplica en la vida. Salud. ¿Cómo está Cutín? Bien, medio resfriado, pero todo bien. También al día con las noticias, con el circo chileno. El Así que cochileno. está entretenido. Todos los días me entrega una sonrisa nueva eso, ese circo, ese teatro que han armado ahí. De Somos un país muy divertido, muy bello y divertido. la Esa- comedia la comida Alighieri, es lo weón. nuestro. Alighieri escribió el libreto de Chile. Así que está bien. Sí, po, Por eso sí, tienes una imagen ahí dantesca sí. del fondo, ¿no? Sí, por supuesto, pues así es. Ya, verdad. Y por el libro de hoy también, que también nos Se entrega viene antesco, un pero panorama parece, medio asiago, sí, parece una tragedia, pero somos una comedia. Vamos a ir por ¿cierto? Sí. partes. Ya, entonces, episodio 102 de Coquimber, 102, pásate de esa. La derrota de Occidente de Emmanuel Todd nos va muy, muy bien con geopolítica, con libros agoreros que dice que el desastre se viene ya mismo, ya casi. Mucha Este libro gente. es muy actual, además. Está en Es español. del año Sí, hace, 2024. de hace 2 meses Tengo, salió en español. sea, Y en acá francés salió a principios de año. salió en enero en Francia y en Gallimard y salió ahora 2 meses así en julio, agosto, en junio. No, acá un 7 al tiro lo tradujeron y estaba muy bueno. Y claro, porque es como muy, muy contemporáneo, había que aprovechar. Y ahí tenemos nuestro sitio Coquimber. Saludo a Leo, que lo diseñó. Ahí, Saludos, Leo. saludo, saludo a Leo. Y mira, le actualicé los suscriptores, esta es la del día, 593 suscriptores hasta el día de hoy, 102 videos, ahí estamos, algunas selecciones que el mismo YouTube me recomienda para ti, La Voz del Amo, Stanislas Len, 43 vistas, Joel ahí, más No está atento, bien, pues, yo estoy feliz por tenme la a cantidad de criterio, visitas. Yo ya, estoy Que la feliz. voz del está, amo, es un libro no, difícil. ya, Me tenga fe, considero, me dale. considero, me considero pagado con 43 personas. Está bien, no hay problema. Gracias, Tenés que son los de cortar verdad. Son los de los cuatro de verdad. nosotros, son 39. ¿Cachai? Porque Mejor nosotros igual todavía. ingresamos. Entonces, ya, bueno, Mejor, yo no me pero mejor. sí, vamos bien, mañana mejor. No, acá con Derrota Accidente nos recuperamos, estoy seguro. Y Derrota Accidente Manuel Tot, a fondo. Saludos de nuevo a Cal, que tradujo, o sea, tradujeron el libro, lo editaron, lo vendieron, no sé en qué edición va, ojalá le haya ido bien, pero muy bueno el libro. Y acá tenemos el caballero así, muy serio, circunspecto, weón, preocupado, Está ojeroso. triste, está El triste. futuro no se ve bien. Y Emanuel no No me vengan avisa, con weá, esa es la cara no me a mí no vengan me con vienen con weas. Sí, ¿ah? muy simpático, nos reímos mucho con Emanuel. ¿Un hombre de derecha, Joel, o no? Es un hombre de derecha. No, de base de izquierda, no más Base que izquierda. no más que pensante, ¿no? Ah, ya. Digamos, no es ideológico.
Ya. Izquierda Además que el tema de la izquierda y pens- de la derecha, ya lo hemos conversado en su oportunidad, ya, es algo que tuvo sentido para la revolución, por 1789 tenía sentido esa división. Ahora el tema, de hecho, como lo explica él, es oligarquía versus pueblo llano, ¿no? Y esa Sí, yo, oligarquía eh, la, política la, la están verdad todos es que, metidos. la verdad es que yo no le noté ninguna, o sea, dentro de lo que está, para mí no tiraba para ningún lado realmente. O sea, No, 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 estaba de bien. hecho ve las Era, cosas, solamente digamos, trata de tener el contexto decía yo objetivo. creo que, negro en algunas partes, decía yo judío, creo que no más sé. que nada es como esa, Me hizo esa mirada, pensar. esa mirada de ahí era como más bien como la mirada del loco que pierde un partido de fútbol de local. ¿Cachai? Esa es. Decía, ¿cachai? Perdimos el local. Y es Perdió el libro, local. básicamente. Perdimos el local. Entonces, Sí, bueno, ya, entonces sigamos. Saludos a Emanuel. Anotaste un poroto. Está un poquito ya, está como en los 73 años tiene ya. Sí. si él viene escribiendo Tiene- hace rato por lo que está leyendo nació, ahí. nació el 51, ¿ya? Entonces, y acá es como hay como en la sinopsis, el pasado mes de enero se publicó en Francia La derrota occidente, aún no traducido, ya, lo tradujimos. El antropólogo y ensayista francés Manuel Tot, autor de decenas de libros y artículos científicos. Tot ganó notoriedad con la publicación en el 76 de Le Chute Finale, La caída final, ensayo sobre la descomposición de la esfera soviética, obra en la cual anunciaba el colapso de la Unión Soviética a partir del estudio de datos estadísticos. Acá voy a ahondar un poquito en esto, pero primero hay una saludad, 16 de mayo 51. Ah, es Tauro como yo. Ah, por eso es tan Mira, bueno. Es ahí está, Tauro, ahí es un está. historiador, demógrafo, Ahí está sociólogo, todo. politólogo Las estrellas, francés. las La estrellas te lo estrella, dicen una vez la más. Lección más estrella, racional es eso. la estrella es mi destino. Ya. Sí, Claro. sí. Saludo Está bien. ¿cuánto se llama? No, pues, estrella es mi destino es Ese es de, de Bester. Saludos a Alfred Alfred Bester. Bester. Saludos a Alfred Bester. Ya, que trabajó en el Instituto Nacional de Estudio Demográfico, en París. Ya, sus investigaciones se centran en los diferentes tipos de familias occidentales, en cómo se desarrollan creencias compartidas y hasta coincidentes respecto de la ideología y los sistemas políticos, además de indagar en los acontecimientos históricos involucrados en esos hechos. Ya, suena bien, y acá suena mejor. Este loco, el año 76 dijo que la Unión Soviética se nos caía. ¿Cuándo cayó la Unión Soviética, Joel? En Al año 90. 1989, 1990. Ya, o sea, 14 años antes te la tiro. Así. Ya, porque este es un dato fundamental, porque ahora lo que está diciendo que a quién le toca caer, lo está diciendo el A 2024, a lo mejor. nosotros, Claro, entonces, puede claro. que 14 años más ya no estemos ahí, pero el Emanuel no avisó, ¿ya? Entonces, Sí, pero este pero es un se dato equivoca, muy, quiere hacer un punto, un contrapunto ahí. a ver, Porque él escribió uno que se llama Después del Imperio, que él escribió como por el 2008 por ahí, y que él hablaba de que el imperio norteamericano iba a caer porque iban a surgir poderes alternativos. Le acertó con China, pero se equivocó con Europa, porque para él Europa iba a tomar un camino de industrialización e independencia de su aliado, en ese sí, tiempo no vasallo, sino que un aliado europeo, porque en ese tiempo Europa todavía tenía esa línea de que se había implantado con Charles de Gaulle, de tener una independencia política de Estados Unidos. ¿Ya? Y él veía ahí el problema de los ingleses, que iban a ser los ingleses, porque todavía, en ese tiempo todavía estaban adentro. Pero se equivocó, po. Se equivocó acá, Después del Imperio. Después del Imperio también una lectura ya, recomendable, bueno, porque ya, bueno, a la ahí hoguera. analiza en este Ah, ya, libro, ya. en definitiva, el vasallaje en que hay Europa, que termina siendo contrario a sus propios intereses. Mm. Pero bueno, Ya, sigamos, sigamos. ya, sigamos. No, ya acá, es que no, que quería como detallar el tema que hizo la descomposición de la esfera soviética, y como en ese tiempo no había tanta información, no había internet, me gustó como detallar el método, así, él lo analizó un poco como historiador, el mismo modo que ahí dice, estudiarían como los campesinos de la Edad Media, es decir, con fuentes muy limitadas, más encima ni siquiera tenía como todos los datos ahí disponibles. Construyó un modelo basado en datos estadísticos, especialmente demográficos, mortalidad infantil, tasa de suicidio. Acá en este libro vuelve a ser lo mismo. Así, ¿cuántos? Uno de los gráficos que están ahí puestos, la esperanza de vida. O sea, te dice qué tan buena está funcionando una sociedad según cuánto vive la gente en ella. ¿Cachai? Y acá El él dice, aborto, el la abu- duración el- de la vida, la estatura, cosas como esa, el número de matrimonios, la tasa, la cantidad de ingenieros, la cantidad de egresados de la universidad que no se dedican a la ingeniería, son la todos temas homofobia, la que homofobia.
Sí, el matrimonio, digamos, universal, todos son indicadores que a él le sirven para analizar el estado de una sociedad. ¿Ah? Sobre todo el tema de la mortalidad infantil. Y ese le gusta mucho, ¿no? Está bueno. Sí. La religión también. Ya. Bueno, y el historiador Max Ferró considera retrospectivamente que este es el éxito más memorable, la clara evidencia en el análisis crítico. Ya acá sí que la chuntó con todo, ¿ya? Y a ver qué más Harry Seldon tengo. de la vida real. Nuestro Harry Seldon, o sea, todo todo calza. No, y me gustó que en este libro igual hablan de los polacos. Y en el capítulo anterior seguíamos, también estamos esperando a los polacos con el de Stanislav Lem y que se les cambiaban las fronteras, ¿te acuerdas? Seguimos con Polonia acá. O sea, es que alcanzamos, no sé, porque yo quiero enfocar en el tema de la parte todo que es la decadencia de Estados Unidos, que es donde empieza el problema. No sé si donde, no creo que donde termine. O sea, una eventual caída de Estados Unidos nos afectaría a todo Occidente. Ya se remesería totalmente nuestros cimientos. Y acá, ¿cómo se dice? Este es el sumum del libro, el resumen, la impresión de la de la URSS, volvió a poner la historia en movimiento. Ah, buena expresión. Sumió a Rusia en una violenta crisis, pero sobre todo creó un vacío mundial que absorbió a Estados Unidos, también en crisis desde 1980. Se desencadenó entonces un movimiento paradójico, la expansión conquistadora de un occidente que se marchitaba. La desaparición del protestantismo, acá, este es uno de los puntos claves del libro, el hecho que ya no son protestantes en Estados Unidos, condujo a Estados Unidos por etapas del neoliberalismo al nihilismo. Acá tenemos que hablar harto de nihilismo, Joel. Eso es como uno de los, bueno, de protestantismo y de nihilismo. Y a Gran Bretaña de la no, acá no lo voy a poder decir, Financiarización. financiarización a la pérdida del sentido del humor. Los ingleses ya no se ríen como antes. Mientras tanto, el estado cero de la religión, este igual otro de los puntos fundamentales para que lo vayan ahí marcando, el estado cero de la religión conducía a la Unión Europea al declive, a pesar de que en Alemania estaba a punto de resurgir. Entre el 16 y el 22, el nihilismo occidental se fusionó con el ucraniano. Eso ya quizá es una forma, no sé si lleguemos hasta ahí, nacido de la descomposición de la esfera soviética. Junto a la OTAN y Ucrania se enfrentaron a una Rusia estabilizada, de nuevo una gran potencia. Ya, bueno, ahí seguimos. Y las citas, mira qué bonitas las citas. Tenemos a Raymond Aron, tenemos a Martín Lutero, y yo creo, Joel, que deberíamos tener algún libro de Raymond Aron. Yo te lo he dicho igual en otras ocasiones. No Sí, sé. lo hemos conversado. López de los Intelectuales, yo creo que es su mejor obra. Yo lo leí cuando era adolescente. Podríamos repasarle, me parece que hay mucho ahí que Pero, cortar, porque todavía sigue siendo actualizado el tema de las ideologías, digamos, la forma en que meten a una élite, digamos, en una falsa percepción de la realidad. Él lo decía respecto de la izquierda socialista de la Europa de los años 50, pero creo que hay cuestiones ahí que se podrían leer. Por lo menos yo lo recuerdo como un libro muy clarividente, muy inteligente, así que podríamos... voy a buscar cuál es el más recomendable, pero debe estar, puede ser eso, parece que hay otro, pero no me acuerdo ahora. Y tenemos cita de Martín Lutero, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Y la de Raymond Aron del Autopilot Intelectuales, seguro de conocer de antemano el secreto de la aventura inconclusa, contemplan la confusión de los acontecimientos de ayer y de hoy con la pretensión del juez que domina los conflictos y distribuye soberano alabanza y culpa. La existencia histórica, cuando se vive con autenticidad, enfrenta a individuos, grupos y naciones a la defensa de intereses o ideas incompatibles. Ni el contemporáneo ni el historiador están en condiciones de darle la razón o no, sin matices a ninguna de las partes. No es que ignoremos el bien y el mal, sino que ignoramos el futuro y toda causa histórica acarrea injusticia. Bellísimo, bellísimo, ¿no? Un 7 Aaron. Entonces, Aaron y Martín Lutero nos invitan a entrar en este libro a ver qué más tengo. Y ahí ya está, ahí ya empezamos el tiro, démosle nomás introducción. Y acá lo que yo quería contar, pucha, voy a haber puesto un mapita mundial, a ver si por ahí tengo uno acá. Ya, eso no sirve. Ya, lo que hace, el viaje que hace Emmanuel Todd en este libro es del este al oeste. Ya, empieza con Rusia, pasa por Ucrania, después los estados ahí que están junto a Ucrania apoyando la guerra, nos cuenta todo un tema de que cómo el poder va desde Washington a Londres, a Varsovia, ya no está en Berlín, ya no está en París, hay una línea directa de poder que va yendo hasta Ucrania, ya es un nuevo eje que se está configurando
Y entonces él va como aparte con Rusia, después pasa con Ucrania, los países, se va para los nórdicos, Londres, hace todo el movimiento, y siempre apuntando hacia Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos esto es interesante porque en tecnofeudalismo hablamos que los problemas nacían en Estados Unidos, coincide con eso, va mirando para allá, para allá, para allá. De acá viene la debacle, ya se gestó, ya está ocurriendo y no quiere ser como tan ahí diciendo cuándo cae, cuándo se nos viene todo abajo, pero los signos de que estamos con muchos problemas por delante están ahí. ¿Ya? Ahí la banda de Washington, mira, capítulo 9 capítulo 10 son fundamentales. Entonces yo te diría, Joel, si le queremos dar bien, démosle al tiro por ahí y después ya, porque, o sea, Sí, sí, sí. la idea es que la gente lea el libro, o sea, que se lo Sí, compre, que lo lea, lo revise entero, pero esa parte es podemos tan abrir la buena. naranja, podemos abrir la naranja por ahí porque en el fondo lo que se trata el libro es de, con ocasión de la guerra de Ucrania, entender cuál es la situación actual de Occidente, o sea, de todos los involucrados básicamente por la reacción que han tenido respecto de ese conflicto. La razón de ese conflicto tiene mucho que ver con el desarrollo del libro, pero más que nada vuelve con un tema que él ha sido recurrente como son el desarrollo de la democracia occidentales, particularmente Estados Unidos, que es el que está detrás de todo esto, o sea, quitándose la ingenuidad acá de que esto es una arrancada de tarros de Putin, porque eso lo puede decir solamente alguien que ha empezado a ver este tema hace, digamos, 2 años, cuando empezó este conflicto con Ucrania, sacándose esa perspectiva tan cortoplacista de ver esto desde donde empieza, que fue hace por lo menos 10 años atrás, con los con los protocolos de Minsk, ¿cierto? El 1 y 2. Sacándose eso, uno puede ver el panorama, digamos, general de cómo ha ido la política también europea adaptándose a esta situación, cómo ha cedido, qué ha hecho, y a su vez también analizar, digamos, otros países involucrados, entre ellos Rusia. Entonces, claro, el factor aquí, el que es el Estado que está generando esta inestabilidad a nivel mundial es Estados Unidos. Y tal vez por eso tiene más sentido empezar por ahí y después ver cómo esta implosión norteamericana está afectando los equilibrios globales. Yo creo que por No, eso tiene sí, sentido lo que tú dices. lo que podríamos apuntar inmediatamente, que es ese jueguito que hace Todd, que dice, porque él le gusta mucho, no ordena a los países ahí por el Producto Interno Bruto, por las cifras, por ejemplo, esta, la esperanza de vida. Entonces dice, mire, la esperanza de vida ha ido subiendo porque tenemos más tecnología, hay más medicamentos, la gente se alimenta en teoría mejor. Entonces, a través de las décadas, la esperanza de vida de los pueblos, Italia, Francia, Alemania, va aumentando. ¿Ya? Y es espectacular cómo aumenta la última línea de ahí, es la de China, como la de China va pasando. Y espérate, hay un país que se cayó, hay un país que incluso ha sido rebasado por China. ¿Qué país es? Estados Unidos, weón. Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene menor esperanza de vida que China, y China sigue aumentando. Y bueno, ahí está Italia, Francia, Alemania, ahí todo. Todas están como Sí, un poquito van caídas, todos ¿ah? sí, van todos un Están poco. como cayendo. Estados Unidos es una debacle. Entonces, mira, y China ya lo pasó. O sea, entonces, ¿cuánto se llama? Entonces hay un índice del que uno se fía mucho, que es el índice del Producto Interno Bruto. Uno siempre dice, ya, ¿qué tan rico es un país? ¿Cuál es su Producto Interno Bruto? ¿Ya? Y todo describe completamente eso. Dice, no, acá estos gringos tienen un sistema parasitario, tienen un sistema financiero, un sistema de servicios. Al final, esta gente no está haciendo nada, ¿cachai? Entonces ahí dice, no, acá tenemos que aclarar algo, acá hay algo que no está muy, hay algo que me están enredando y hay que desenredarlo y si lo vemos tal como es realmente, qué tanto produce Estados Unidos, nos vamos a hacer una idea mucho más precisa de su situación, de por qué su esperanza de vida es más baja, de por qué tiene una altísima tasa de mortalidad infantil, ¿cuánto se llama? ¿Por qué tiene tan pocos ingenieros? Juega mucho con el tema de los ingenieros. Todd nos recuerda que los rusos tienen mucho más porcentaje de estudiantes de ingeniería que los norteamericanos, y de hecho que los norteamericanos básicamente lo que hacen es traer estudiantes de doctorado de otros países. Entonces ahí sale China, India, Corea, traen ingenieros, ciencia de ingeniería, porcentaje, entonces todo el talento Pero lo traen básicamente afuera.
pero no, lo único que quería que esta parte me pareció como chistosa, o sea, para que vean que el libro es muy ameno. Dice el Todd, dice, o Todd, no sé cómo es francés, el PIB estadounidense está constituido en su inmensa mayoría por servicios cuya eficacia o incluso utilidad no siempre está clara. Médicos que a veces matan, como en los asuntos opiáceos. Es una muy buena historia, ¿no? No sé si no alcancemos a detenernos el tema de los opiáceos en Estados Unidos. Yo me sé esa historia, me la sabía por otro lado. De hecho, hay como hasta unos documentales en Netflix ahí para que los amables televidentes puedan, ¿cuánto se llama? Revisarlo. Puedo poner el link al tiro, ahí, del documental Netflix, ya, y ¿cuánto se llama? Y claro, y dice ya, abogado, servicios financieros, entonces, ta. Entonces, él quiere restar cuánto sale eso del PIB, ¿ya? Y sale calita, ¿cachai? Entonces dice, él hace en el libro está como el desarrollado el cálculo, no sé si lo pueden ahí encontrar, pero de cuánto era el PIB oficial a cuánto era el PIB real, se pegaba una baja notable, ¿ya? Y ahí Todd pide para sí mismo, este cálculo debería valerme un premio Nobel. El Banco de Suecia, que ha concedido esta golosina a tantos concienzudos comediantes, bien podría recompensar por una vez a una mente sencilla y clara. Así como todo está hablando Sí, de lo sí que pasa mismo. es que por ejemplo, el conflicto de Ucrania ha permitido que se pinche esta burbuja, digamos, de la autosuficiencia occidental, de la supuesta superioridad económica de Occidente, porque se han dado cuenta, por ejemplo, hay una cifra, el PIB de Rusia es el 3,3% del PIB norteamericano. Y si Sí, tú calculas que Rusia, en definitiva, está en guerra, no solamente con Estados Unidos, como con la OTAN, digamos, básicamente. como con la OTAN, y si tú sumas los PIB de todos esos países y que no lo hayan podido derrotar, siendo un país que en principio ellos lo miraban a menos porque obviamente no lo veían, digamos, se dejaban guiar por su propia mentira del Producto Interno Bruto. Es desmentido por los hechos, es desmentido por el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos no es capaz de proveer proyectiles o municiones a Ucrania a pesar de su mayor interés y a pesar de gastar el 43% del dinero que se gasta en el mundo, en armamento, el 43% lo gasta Estados Unidos. Y a pesar de eso, no tienen para pagar, para enviarle municiones a Ucrania y digamos, quedando sin munición, cuestión que están acusando también en Europa Ah, también respecto de... Dime. había un dato que la munición está, no, no eran capaces ni siquiera de producir la munición estándar de 15 milímetros o No, no pueden 150. producir. Entonces, Entonces, ni siquiera lo aquí más básico lo podían producir. Entonces, bueno, eso es un pinchazo, digamos, a la realidad. Entonces, primero, habría que decir que la crisis occidental, empezando por los Estados Unidos, es multifactorial. Y cada uno de los factores es extremadamente relevante. Podríamos partir, como tú sugeriste, los capítulos 10 y 11 tratan de la eliminación o de la omisión de las clásicas elites que tenía Estados Unidos. La élite norteamericana, Los WASP, los lo que uno se imaginaba en Estados Unidos como élite era los WASP, ¿cierto? La gente blanca, anglosajona y protestante. sí. Esa gente ha desaparecido de las esferas del poder, O sea, se han reducido existen su papel, todavía, pero están pero se fuera ha de la reducido su cúpula del papel. poder. Y él entonces Quizá- pone ejemplos, por ejemplo, del propio gobierno actual de Estados Unidos. El Por Biden, ejemplo, claro. Biden, Sí, por muy gringo que uno lo vea, él no es un WASP, porque él es católico y es de sí, irlandés, de origen irlandés, no es anglo-saxon. Blinken, por ejemplo, el secretario de Estado, es de origen judío. sí, El hombre, el hombre a cargo del secretario de Defensa, Lloyd Austin, es negro y es católico. Eh, por ejemplo, la Victoria Nuland, su secretaria de Estado, aunque ella renunció, ella también es judía y de origen, de la familia de origen ucraniano, etcétera. Entonces, lo primero es la dilución de ese grupo WASP que uno asocia con Estados Unidos en otros grupos de poder. Lo segundo que él manifiesta es la desaparición de la inteligencia judía también de las esferas de poder. Los judíos, que normalmente han sido el 1,7% de la población norteamericana, siempre han estado vinculados a las esferas de poder, pero si tú analizas, por ejemplo, la situación política actual, su número es menor que siempre. O sea, nunca ha habido tan pocos judíos en esferas de poder político como en la actualidad. Él pone el ejemplo de la ciudad de Nueva York, en que la alcaldía, normalmente el alcalde era judío, de los consejeros la mitad era judío, ahora
han prácticamente desaparecido. Y eso no es porque los judíos se hayan diluido, sino que entiendo yo que es que se han entregado al mismo nihilismo que se ha entregado al resto de la población, Sí. que es que Eh, se ha eliminado o se ha, digamos, ha disminuido la influencia del pensamiento protestante, que era el que permeaba la élite en el fondo, porque ahí tendríamos que hablar de protestantismo, no sé si empezamos por ahí, y en eh, definitiva eh, se ha diluido esa capa el- intelectual. Y sí, aparte de eso, hay otros factores, por ejemplo, con lo que tú has tocado, el tema económico. La industria primaria y secundaria en Estados Unidos, o sea, la explotación de recursos desde la base y su proceso, es decir, la típica industria, digamos, por ejemplo, el armado de automóviles, por poner una, la minería, por poner otra. Esas se han diluido en Estados Unidos. Lo que hay ahora son servicios financieros que llenan, claro, de cifras y de números al Producto Interno Bruto, pero en el fondo no producen nada. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre el Producto Interno Bruto de Rusia y el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es mucho menor de la que aparece en los números porque en Estados Unidos se contemplan los servicios financieros. ¿Ya? Esto bajándolo a Hermosilla, que Hermosilla es un buen ejemplo de varias se va cosas. emparejando la cancha. Sí, oye, Por oye, no, ejemplo, espérate. pongamos el caso de Hermosilla. Hermosilla no producía nada, pero participaba en una ruleta, digamos, de servicios financieros, de factoring y cuestiones así, que en el fondo recibía miles de millones. Pero si tú lo ves desde el punto de vista, claro, personal de él, la pasaba muy bien, pues, hasta que lo pillaron. Pero desde el punto de vista de la sociedad no era productivo. La sociedad no ganaba nada con eso, con una especulación. Y lo tercero que apunta, no sé si vamos muy rápido, lo tercero que apunta nuestro amigo con mucha agudeza, es que hay tantos factores que son todos muy Sí, no. interesantes de conversar. Está el tema de a qué se ha dedicado la gente inteligente en Estados Unidos. No, O no, sea, pero claro, espera, espérate, déjame darle el pase a Cuto, que es una que no ha hablado nada y ¿cómo entró él al libro? Cuéntanos un poco, Cuto, para moderar un poco, y cuánto se llama, cómo fue cuánto se llama tu aproximación a Todd ahí desde otra vertiente, para ver si encontramos un punto en común, porque a mí me gustó mucho el tema del nihilismo, ¿ya? Y que tenemos que hablar de protestantismo, pero cuánto se llama, a ver, veamos qué dice Cuto primero. Espérate. No, no, nada, o sea, a ver, lo que pasa es que se fueron a la parte de la economía estadounidense y ya, igual hemos hablado hartas veces de Estados Unidos y como la caída, por ejemplo, estamos hablando de un país que eh, importa más que exporta, entonces también es un factor importante, ¿no? Dentro de su Producto Interno Bruto, él adquiere más deudas que ganancias tiene en el fondo, al importar más que exportar. De hace años, y eso lo vimos con quién, el griego nos enseñó Con eso. Yanis, con Yanis. Exacto, sí. El, este es un libro que habla del nihilismo, ciertamente, y eso nos lo enseñó tío Byung-Chul Han, que a veces eh, le hemos tirado un par como lo hemos chaqueteado un poco, pero en el fondo él nos habla de la caída de la religión como un factor que une y que hace comunidad, que genera cohesión en la sociedad. Y al no haber religión, no hay alguna creencia, por lo menos, en algo que una a la sociedad, digámoslo así, entendiendo así como hacía la religión, la sociedad se empieza a diluir. ¿Y se diluye en qué? En la nada se diluye la sociedad. Ese es un factor importante. Sobre todo, ¿por qué? Porque acto partido tú estás hablando del protestantismo. Entonces, el protestantismo tiene para mí tres cosas que yo las rescaté del libro de todo, que dice que la educación es un factor importantísimo para el protestantismo. El trabajo es un factor importantísimo para el protestantismo, tiene que ser trabajadores la gente. Y el tercero, que no sé si sale ahí, pero para mí es evidente viniendo de una familia de cristianismo que tiene raíces protestantes, es la evangelización. ¿Cachai? Entonces, si vos no, si no tenías, ¿qué es lo que unía en el fondo? Si tú tenías, las esferas de poder son protestantes y tiran guerra y guerra, ellos siempre están evangelizando, ¿no? Están haciendo como guerra santa a la gente. Y nos acordamos eso con quién, con John Gray, cuando él habla de la guerra con Irak y Tony Blair y todos los buenos están convencidos de que están haciendo el trabajo de Dios. Dios está de parte de ellos. Ahora ya no, si es que llegamos ahora, quizás ya no estamos, ya nos hablan de Dios, estamos hablando de otras cosas.
Entonces ya no están evangelizando tampoco. Y ahí tiene mucho sentido lo que dice Emanuel. ¿Cachai? Entonces sí, la mirada para mí tiene que ver con incluso con la parte de una sociedad que es completamente ególatra, que de ahí también viene el nihilismo de un solo paso. Hay un solo paso para eso, eso nos lo enseñó el tío Ansel Yape hace un tiempo atrás en la sociedad autófaga, ¿cachai? Entonces, sí, 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 me hace sentido cómo se va el resumen, y este loco le pone lo que me gusta mucho y me atrae harto también a mí, que es los datos. A través de los Dato datos duros, duro. si bien es cierto, hay una trampa y que hay que recordarla siendo honesto. Cualquier dato estadístico puede interpretarse de muchas formas, y eso está demostrado. Pero yo creo que ahí depende del criterio de la persona que está haciéndolo y el sentido de realidad que tenga. Y él se nota que él hace un esfuerzo grande por no perder el norte, no volverse, se nota mientras tú lo vas leyendo, que trata de no irse para un lado o para otro, trata de ver los hechos lo más frío posible, eh, y a través de la historia, o sea, observando hechos que ya sucedieron. Y para mí eso está bien, porque en el fondo somos los mismos humanos siempre, 300 años, 500 años atrás. El contexto muchas veces va a guiarnos hacia las decisiones que tomamos. El contexto ya sea religioso, histórico, sociológico, antropológico, estético, lo que sea. Entonces él toma todos esos factores y empieza a sacar conclusiones bastante interesantes. Ahí es que, Claro, por ahora. ya, perfecto. No, yo creo que hay que retomando así el punto del nihilismo, es súper radical. Yo le mandé el recorte ahí en la semana y el punto que dice, cuando se pierde la religión, y ahí entre paréntesis sería la protestante en el caso de Estados Unidos, llega el nihilismo. Ya, simplemente cuando somos solos nosotros como individuos, cuando no hay una sociedad que, cuando se llama, que nos presiona, que nos presiona para que nos comportemos, cuando no hay ideales colectivos, cuando se llama, no es que caemos en ideales individuales, caemos, dejamos de creer simplemente. ¿Cachai? Acá en lo que me recorté esta partecita decía, el protestantismo se distingue ante todo por una inmersión del individuo en sí mismo con el pretexto de dialogar con Dios. Implica pues un grado de interiorización casi inaudito hasta su advenimiento, pero al mismo tiempo, y esto es algo de lo que somos menos conscientes, conduce a un fortalecimiento de la conciencia colectiva. El individuo interiorizado es asimismo vigilado por la colectividad, una precisión sin precedentes en la historia europea. Max Weber nos ofreció un excelente resumen de la relación entre individuo y grupo en el protestantismo primitivo. Dice Weber, nuestro querido Weber, pero hay que tomar en cuenta algo que se suele olvidar hoy. La reforma protestante no significó tanto la supresión de la dominación eclesial sobre la vida, cuanto más bien la sustitución de la forma anterior de esa dominación por otra. Es decir, la sustitución de una dominación extremadamente cómoda, apenas perceptible y en muchos aspectos ya solo formal, por una reglamentación de toda la conducción de la vida que invade por completo todas las esferas de la vida privada y pública y que resulta infinitamente molesta y rigurosa. ¿Cuánto se llama? En el fondo, yo me acuerdo siempre eso que decía Foster Wallace, que uno no puede elegir no creer. Siempre vamos a creer en algo y ojalá creamos en Dios, en Buda, en la bondad, las cuatro nobles verdades, porque si uno cree en algo distinto, eso te va a comer vivo. ¿Ya? Y Todd saca ahí a colación las nuevas creencias, habla del woke, del wokismo, que igual lo hemos criticado en Coquimber, somos bastante anti-woke los tres, o los cuatro, no, Leo no sé si es anti-woke en realidad, pero bueno, somos bastante anti-woke los tres, y acá Todd se cierra filas con nosotros, porque en el fondo son valores que están desperdigando a los individuos, los están separando, los están invisibilizando y en el fondo, ¿quién queda ahí en el control? Queda una élite que es cada vez más todopoderosa, que queda cada vez más con los vientos más a su favor y los individuos desprovistos de una religión, de algo que los cohesione, que los una, que van más o menos a la deriva, perdidos en la falta de creencia y cuando se llama, y van más que nada hacia la derrota. Sí, Joel ahora. sí, ¿Sabes? bueno, me sumo a Kuto en el sentido de invocar acá a Byung-Chul Han, que efectivamente habla de este proceso y por eso es tan engañoso decir que Byung-Chul Han es un pensador de izquierda, porque en realidad es bastante conservador, a menos que uno quiera decir, digamos, de que
que es una cuestión para mí evidente, de que la izquierda es menos revolucionaria de lo que alega. En el fondo las revoluciones muchas veces son conservadoras, ¿ah? Revoluciones de izquierda. Ahora, el tema, como lo plantea nuestro amigo Todd, dice relación con un proceso histórico, que es el proceso histórico de degradación de las creencias que vertebraban a Occidente. En Estados Unidos, él habla de tres etapas. Por ejemplo, el protestantismo, digamos, cuando se construye la nación hasta el siglo XIX. Después ya un periodo más revolucionario en que empezamos con un periodo de protestantismo zombie, en que la gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y después viene el protestantismo cero o religión cero, que es el que nos encontramos ahora. Esa es la estructura que él plantea histórica. En principio, el protestantismo es cuando tú, efectivamente, por dentro y por fuera, tú eres parte de una religión, tú participas activamente en todos los sacramentos de esa religión y la crees. Después ya, con las crisis que ocurrieron durante el siglo XX, se pasa a una etapa de protestantismo zombie, en que la gente formalmente se identifica, todavía como por ejemplo acá en Chile la gente se identifica como católico, aunque no va nunca a misa. Eso es un catolicismo zombie. Se O casa sea, por la tú iglesia, nomás, hace el hace algunos bautizo sacramentos, no y listo. todos, algunos Y, sacramentos, porque son choros, digamos, es bacán casarse por la iglesia y todo, pero en el y la fondo tú fiesta empiezas después y el curita y a todo. desvincularte. Y esto es mucho más grave respecto al protestantismo, porque el protestantismo, como también lo señala todo en el texto que mencionaste recién, es Sí, mucho más, exige mucho más actividad de parte de de los fieles que el catolicismo, que de por sí despliega o señala que la actividad de la religión en sí debe estar entregada al sacerdocio. O sea, los sacerdotes son los que hacen digamos, los eventos y la gente, los fieles, simplemente los siguen. Porque el catolicismo desde un principio, como religión de Estado, en el fondo concentraba ese poder en parte del Estado, que era la Iglesia, que no hay que olvidarse que así era, digamos, y así fue durante siglos. Entonces, el poder, incluso de decir misa, siempre fue una cosa que la Iglesia se guardó para sí. En cambio, el protestantismo, desde Lutero en adelante, discutió esa centralidad del poder, desvinculando la religión del Estado. El protestantismo hace de cada persona su propio sacerdote. Por eso se exigía que leyeran la Biblia y por eso los países protestantes tuvieron un paso adelante de los católicos, porque los católicos no necesitaban leer, pero los protestantes sí. De hecho, obviamente de ahí viene la necesidad de Gutenberg de generar la Biblia para que para que los protestantes de su época tuvieran un libre o mayor acceso al libro. Todo esto está vinculado. Entonces, por eso, digamos, también se puede explicar la ventaja protestante al momento de la revolución industrial. Por eso la revolución industrial empieza en Inglaterra, porque la gente sabía leer, se había instruido, tenía más información respecto al mundo, cómo funciona el mundo, y también por eso pegó el gran salto en Alemania y posteriormente en Estados Unidos, también países protestantes. Entonces, tuvo mucha importancia el protestantismo y por eso este libro se suma a Max Weber en ese punto para el desarrollo de las naciones protestantes. Francia rompe la regla porque está muy cerca de las naciones protestantes centrales, como Inglaterra, Holanda, los Países Bajos, Alemania. Son países vecinos, por lo tanto, de alguna forma se contagió de ese espíritu. Y después el protestantismo zombie, como digo, no solamente era un declive de la creencia del fiel, digamos, de leer la Biblia, de ¿no? participar sino que además se empieza a reemplazar sus creencias por otras que son de origen diverso y extraño. Porque tú, como tú decías, se empieza la gente a necesitar otras muletas para andar por su vida, porque el protestantismo no le sirve. El protestantismo perdía la capacidad de explicar el mundo y la gente empezó a recurrir a la New Age, a los movimientos políticos, la sociedad se politiza, se conflictúa, y llegamos a la nueva religión actual, Sí, yo que quería es hacer un ejemplo budismo. acá que es interesante, que es un ejemplo cercano. Que hace un par de años, Leo fue a un matrimonio de unos amigos y él los casó. ¿Cachai? Lo nombraron a él sacerdote. Leo fue, o sea, ahí entre el grado del zombie y el cero, ahí está, justo cruza la línea, ¿cachai? Porque antes había matrimonio por la iglesia, el curita iba de adorno, pero le pagaba ya un cura. Y ahora no, le dijeron a Leo, cásalo. ¿Sabes? Y los casó, les dio los parabienes, y hizo. Entonces, el punto cero, ya llegamos al punto cero de partida. Pero el punto estamos arribando a él, Bueno, eso es un y sacrilegio, po. es como claro, pero es el fin de la zombie y estamos llegando al punto cero. Eso, y El algo, punto o sea, cero lo es interesante de, el el punto, nihilismo absoluto.
Yo creo que hay No, que explicar la palabra nihilismo también porque la gente no tiene por qué saber que el nihilismo significa básicamente que la vida no tiene sentido, ¿ya? nada tiene sentido. Y que la, bueno, la vida, todo abarca, digamos, quiero abarcar, digamos, el sentido de que la gente entonces ya no actúa por móviles profundos. En el protestantismo, como lo dice también Todd, en el fondo no era una orden superior. O sea, el rey y el papa estaban en la misma línea de mandarte a ti lo que tenías que hacer en el catolicismo, pero en el protestantismo el deber venía de ti mismo, porque tú eras tu sacerdote y tú leías la Biblia y tú te imponías del contenido de la Biblia y tú te imponías los deberes. Era un requerimiento exigente de parte del protestantismo. Ahora hagan lo que quieran. Si tú querés casarte a ti, querés casarme a mí, si querés casarte con un caballo, cásate con quien quieras, da lo Poliamor, mismo. ahí cásense entre Poliamor da lo cuatro. mismo, da lo Claro. mismo, ¿cachai? Viva la vida. Ya, no, pero Eso que sí, en pero principio podía representar para algunos una liberación, como por ejemplo la gente que se creyó todo el cuento de la escuela de Frankfurt, de que había que liberar la sexualidad porque ahí le íbamos a disfrutar plenamente, en el fondo, hace que la gente se sienta más reducida, más pequeña, que esté desorientada en el mundo, en el tiempo y en el eso espacio. es desorientación. Así, ¿para dónde va esta weá? ¿Para dónde va la micro? No sabemos. Bueno, pero yo quiero darle el pase a Kutu porque Kutu le gusta mucho el tema del nihilismo. Tírate ahí un poco, Kutu, con. O porque vieras tú el nihilismo, porque yo siempre que Kutu es más. Tiende al nihilismo ahí espiritualmente. Sí. No, no tiendo el nihilismo yo para nada. Lo que sí encuentro que tiene, es que uno tiene que alejarse del nihilismo si no, no es bueno el nihilismo, para nada. Yo ciertamente es tentadora la idea de Pero que estamos en nada sociedades tiene nihilistas, sentido. po. Estamos en una sociedad nihilista, pero no soy nihilista propiamente tal, o sea, no puedo serlo, no puedo serlo, es imposible para mí serlo, porque yo tengo valores, creo cosas y las sigo. Sí, es la tendencia. Entiendo que, por ejemplo, si estamos en un universo determinista, es absurdo todo. ¿Cachai? O sea, si tú te das cuenta que si vivís en un universo, o sea, o llegas a la conclusión de que vives en un universo determinista, es decir, bueno, da lo mismo la weá que haga, y ahí podemos llegar al nihilismo. Total, ya está todo dicho. O sea, puedo dejar la zorra y la cagada en el mundo, y está escrito que tenía que ser así que no puedo hacer nada contra eso. Da lo mismo lo que yo piense, lo que yo haga, lo que yo actúe. Pues eso me puede llegar a dos cosas, a dejar la cagada o a la inacción completa, que es lo mismo. Que inclusive la inacción completa desde un punto de vista tomista es el pecado real. ¿Cachai? Entonces, claro, esos son los acercamientos que vienen hacia el nihilismo. Para mí, ciertamente no, yo siempre sigo más bien el absurdo, lo entiendo, pero también entiendo mucho, para mí por lo menos lo que decía Albert Camus de la vida. ¿Cachai? O sea, tú dale sentido a tu vida, si esa es tu pega. ¿Se te entiende? Si quizás en un nivel superior, todo no tiene sentido porque simplemente el ser humano no tiene la capacidad de encontrar el sentido, pero algo superior es imposible llegar a él. Pero sí tenéis la capacidad de darle tu sentido a tu vida, por lo menos. ¿Cachai? Yo creo en eso. Yo creo que, Es o como decía, que, es que esa quizás como la. o Dale. como decía tío Asimov también, decía, si puta, si no existe Dios, eso no quiere decir que tengáis que dejar la cagada en el mundo, ¿cachai? Todo lo contrario, y él decía, yo no creo en Dios, y yo igual soy una buena persona, ¿cachai? Igual le hago favor al resto, igual trato de hacer el bien, trato de dar un buen mensaje, más allá de lo que yo crea personalmente o no, de que lo que va a ser el futuro, porque después hemos sabido que tío Asimov no era muy optimista en relación al futuro. Él siempre trataba de dejar un buen mensaje porque creía que a pesar de todo podía llegarse a algo bueno, ¿cachai? Entonces, ¿Cuánto tu se llama? pesimismo no tiene que hacerte una persona nihilista, eso es lo que creo yo. Ahora sí, estamos de acuerdo que en que porque tú, el narcisismo o el sentido del absurdo sin ninguna contención filosófica profunda te lleva al nihilismo y en realidad al solipsismo, que primero el solipsismo y después ni siquiera eso. Ya, hay que. No, no, pero Yo yo creo, creo que el sentido siempre tiene que estar afuera. O sea, porque en el fondo uno ya está a solas con uno mismo. Ya, así como tienes que ver esa película, La Náufrago de Tom Hanks, que el tipo, hay un accidente en avión, son varios, solo uno sobrevive, que es el Tom Hanks, y ¿cuánto se llama? Y está solo en la isla, ¿ya? Y él agarra una pelota, la pelota Wilson, le pone una cara, le pone unas ramitas, que parezca, y está hablándole todo el rato
¿cuánto se llama? A la pelota, sí, un poco como para no enloquecer, pero Sí, de acuerdo. no, el sentido nunca está dentro de uno, siempre tiene que estar afuera, y por eso ahí de nuevo vuelvo a Foster Wallace, siempre hay una creencia, ya, hay una creencia en un otro, en algún otro que generalmente es como el que nos valía, puede ser la autoridad, así como la figura del papá o qué sé yo, la mamá, y que después se replica en la figura del jefe o en la figura de la pareja. O sea, empezamos a rebotar las primeras imágenes que tenemos de nuestra infancia del otro, así, y cuánto se llama, y seguimos buscando en ese otro una validación. La ventaja del protestantismo es que el otro era Dios, ¿ya? Entonces teníamos que estar de acuerdo a Dios y estaban todos con la idea de que teníamos que estar todos de acuerdo a Dios, entonces el deber había que ser muy férreo, había que tenía que levantarte temprano, no podía ser flojo, había que hacer toda la pega, había que leer mucho, estudiar mucho, trabajar mucho, entonces así, bajo esa presión externa e interna al mismo tiempo, se desarrollaron las sociedades, ¿ya? Y todo ahí empieza y de hecho, Tot en una yo igual se las tiré. Y dice, ¿y cómo lo hace Asia? ¿Cómo lo hace Oriente? Dice, ellos todavía se presionan a sí mismos porque son todavía confusionistas o siguen a Confucio o ¿cuánto se llama? Las doctrinas confucianismos. Ah, ya, no sé, hoy día no estoy, pero Confucio, doctrinas de Confucio, post-Confucio, entonces igual tienen lo mismo de nuevo, reglas morales muy, muy estrictas, reglas éticas de conducta, cosas que vienen desde fuera, principios que vienen desde fuera, y esos son los que nos guían, ¿ya? Y bueno, ya sabemos que a ellos les va Vamos, bien, pero y a nosotros no nos va, no nos podemos toca seguir tan bien. hablando de, es que estábamos hablando de No, Estados sí, Unidos. sí, tira, retoma, retoma, Para retoma. cerrar el tema, en el fondo esta deriva o destrucción del protestantismo ha derivado y además digamos, de la desaparición de la inteligencia judía, ha derivado en que Estados Unidos no está en manos de una élite que sepa dónde va y tampoco que se considere a sí misma, digamos, como un grupo, sino que de individuos que tienen intereses personales egoístas y que tratan de escalar, digamos, en la sociedad, ¿no? Ese egoísmo, en el fondo, vestido con buenas ropas o buenos modales, como lo hacen con el progrerío. O sea, para él está claro que lo progre es una pose que muchos toman para poder tomar posiciones de poder, para sacarle dinero al Estado, básicamente, que en el fondo se dedican a resolver problemas que no existen y que son mínimos comparados con los problemas reales, y cuestiones en lo que se encuentra con muchos otros autores que hemos hablado, de izquierda y de derecha que hemos hablado acá, como Michel Pluscar, que yo siempre lo nombro porque él es de izquierda, era comunista y él está en contra del wokismo porque se da cuenta que esto es un voladero de luces, ¿no? Los problemas de lucha de clases para el wokismo no son importantes, los problemas reales. Entonces, para él es una pérdida, igual que, digamos, por eso también está en contra de la Escuela de Frankfurt. En definitiva, eso es lo que ha traído, está detrás de la crisis norteamericana. Por un lado, también hay una cosa buena, que es que ese pensamiento WASP que también es protestante, hay una línea del pensamiento protestante que va por el lado de la predeterminación, o sea, de que desde el principio Dios sabe todo y por lo tanto sabe quiénes se van a perder y quiénes no, ha influido en las divisiones sociales y raciales que hay en Estados Unidos. Eso se ha empezado a diluir. O sea, como ya no existe el pensamiento guas, como el protestantismo ha perdido sentido, la predeterminación también es algo que, por cierto, separaba a los negros de los blancos, básicamente porque Dios había dispuesto esa orden, digamos, social. Eso también ha perdido sentido. Y entonces él también prevé la destrucción, la eliminación, la morigeración del racismo en Estados Unidos. Eso lo mismo también lo dice para Inglaterra, para otros países protestantes en Europa. Así Había, que por ese había, lado, había, había un detalle en el capítulo de Inglaterra en que los propios, la minoría blanca habían sido dejadas de lado por una especie como de élite negra. ¿Te acordás de esa parte? Y eso yo lo he visto, eso que se elegían ahí, se seleccionaban cupos para las grandes universidades, los sí, becados es que es eran lo mismo, siempre negros. es Eso, el ¿cómo se mismo llamaban? fenómeno que Los ocurre en momes? Estados Unidos. Tenían, Que era, sí, no tenía un nombre para eso, pero son también se le estaba igual dando una discriminación ventaja positiva. ahí, Es la discriminación discriminación positiva. positiva de toda la vida,
digamos, y para que gente que tiene las mismas iba, cualidades, iba directo para allá. definen a la gente de otras razas que no sean los anglosajones. Claro. Y además en la representación política están sobre representados en extremo gente de minorías como los pakistaníes, hindúes de origen, etcétera. Esa gente, digamos, él empieza a analizar quién es el alcalde de De Londres, que Londres. es un tipo de origen musulmán, quién fue el primer ministro cuando él escribió Rishi Sunak, que era de origen pakistaní, que estaba casado con una hindú, que ni siquiera tenía la nacionalidad británica, quién era el primer ministro de Escocia, que era otro tipo de origen de Surinam o una cosa así, y empezaba él a ver, digamos, está, por decirte algo, son el 3% de la población y tienen el 7% de los cargos de elección popular. Entonces, pero ese es un detalle, digamos, que demuestra que en el fondo aquí la gente ya no se divide en esos países por raza, sino que por nivel económico. Entonces, es otra forma de discriminación, pero se hace pasar por virtud, porque no es virtud. Es que, por ejemplo, Rishi Sunak es un multimillonario. No eligieron a un pakistaní que vendía joyas en la calle, es Rishi Sunak, que es un multimillonario, su señora también es una de las mujeres más ricas de la India. Entonces, pero todo eso se hace pasar por virtud, ¿ya? Es una falsificación, Es sigue que siendo una quizá, elite. quizá el dinero es la última virtud en estos momentos. Si nosotros igual tuvimos un millonario Es que eso es presidente. nihilismo, po. Es que estás describiendo el nihilismo, po. Porque ya no hay valores. O sea, no hay valores El que te último guíen en valor la es el vida, sino dinero. que es solamente intereses. No, el valor, el Y dinero no es un eso, valor, pues solo hay Sí, pues, precio, no hay valor. es claro. que es solamente intereses. A ti te interesa tener un amigo que, porque tiene plata, básicamente. No, no hay ninguna otra cosa trascendente. Y eso porque es el hedonismo que se ha fomentado aquí durante los últimos 40 años y que se hace pasar por virtud, por liberación, desde la escuela de Frankfurt. Hay mucho sobre qué decir sobre ello, porque la verdad es que yo hace un tiempo que vengo, deberíamos tener en algún momento hablar sobre el engaño que significó para la izquierda de Occidente todo el socialismo francés y la escuela de Francia. Yo Pero, estaba hablando, Santiago, yo ¿qué estaba hablando, pasamos? un paréntesis ahí, yo estaba hablando hoy día con el SEA, yo creo que deberíamos volver a Aristóteles, buscar la virtud, y deberíamos Volvamos a los leer ahora. orígenes. Sí, pues, o sea, él es y quizás está medio olvidado en ese sentido Aristóteles con su ética, pero es un paréntesis nomás, sigamos, perdón. Yo leí la ética de Aristóteles por ahí parece, como en el colegio, pero La, no, no. la Nicomaquea. Pero Ah, bueno, Aristóteles es difícil. Ya, ya bueno, sigamos. pero no es el momento de hablar de Aristóteles, po. Sí, Hablemos de se lo cuántos sacó ingenieros hay de la chistera. de cuántos ingenieros hay en Estados Unidos, Sí, de que no hay No, sí, hablemos sí. hablemos de ingenieros, ya, Ahora, hablemos de ya, ya, una parte antes, ¿verdad? Todo se fija efectivamente en el nivel de escolaridad de las personas. Ya, eso, así se menciona esto, el nivel de escolaridad. Entonces él toma dos parámetros, pues y ahí sí les dejo la pasada. Él toma a la gente que terminó secundaria y la gente que terminó estudios superiores. Y él ahí saca sus conclusiones. pero O sea, él las une con el resto de las cosas, pero también la toma como un factor preponderante dentro del nivel de pero avance que tenga un pueblo. Pero eso es un criterio que yo pienso que está a punto de diluirse, porque ahora las universidades bajaron las exigencias. O sea, en el libro cuentan que en la PSU de ellos, que parece que la PSU ya ni siquiera se llama PSU, el SAT lo dieron de baja, parece, porque era como No, discriminador, si así. eso lo sabe él. Claro, Acuérdate cómo lo plantea. Él dice que un 30% de la población que ha llegado a estudios superiores se plantea a sí mismo, se tiene a sí mismo por una élite. Y claro. por definición, una élite no puede ser el 30% de la población. Entonces, esa gente está en un autoengaño. La élite siempre va a ser el 1% de la población. El otro 29% que se cree élite no lo es. Partamos de la base. Partamos de esa base. Y además ese fenómeno del acceso masivo a la educación superior ha creado otro fenómeno que es que ese grupo se siente distinto a la gente que tiene educación menos avanzada, Oh, ¿verdad? educación Sí, es media. cierto, es cierto. Y en definitiva, lo que ha fomentado esto es la creación no de una democracia liberal como se cree, sino que la de una oligarquía liberal que hay gente que accede a ámbitos de poder y que en el fondo sabe que la otra gente no vale tanto como él, lo asume, y como buena persona que hace como que les importara, pero para acceder al poder, para tener los votos, porque en el único momento en que esa persona importa, la gente pobre, son los momentos de votar, pero después para tomar decisiones no les importa en absoluto y no lo Los, hacen vie- con culpa, lo- no lo los hacen con viejos y los, culpa
porque Los viejos y los saben, pobres, los viejos y los pobres, asumen de que los pobres no tienen ni idea de nada y ellos sí. Y es un error, los es un viejos y error. los pobres, los viejos y los pobres. Entonces, pero aquí el dato que estás poniendo es más bien de otra cosa. Habla más bien Ah, del no, declive es que es como para del tener una número tablita, pero esta la dijimos que como Estados Unidos no estaba haciendo ingeniero, no estaba sacando doctorado, o sacaban, o no, no, decía que sacaban, pero sacaban de de profesiones tercer parásitas. países. Claro, sacaban de abogados, sacaban de cuánto se llama, de economistas, gente que en el Es fondo que en está un generando mundo, mucho dinero, pero es no que en un estaban mundo, generando nada. Ah, en un es mundo como, de en un mundo de ya, protestantismo cero, en que el trabajo mecánico, trabajo manual no tiene valor, porque ha perdido el valor que tenía el protestantismo, lo que tiene más valor es la especulación financiera, po. Sacar la plata, ganar, porque eso de o eso se sea, trata todo ahora. o ¿Cachai? sea, Eso es mira, nihilismo también. yo me acuerdo de los libros que, ponte tú, de, qué sé yo, de Philip K. Dick, cuando él habla de su vida, la parte universitaria y las carreras que eligían los jóvenes universitarios. También me acuerdo de unos ensayos de Heinlein, ya en los años 60, como él ve que hay un declive en la educación universitaria norteamericana. ¿Cachai? Estamos hablando de los 60 y ya hemos visto también, por otro lado, lo que tú estás hablando, cómo sería el nihilismo, sería a través del hipismo, ¿cómo se llama? La nueva era, el New Age y todo ese culto al yo, ¿cachai? Que es el primer paso al llegar a la nada. Si tú eliminás el No, resto del mundo, te quedas contigo mismo, después de un solo paso no a, tenéis ninguna referencia, po. a tener ninguna referencia. Él No. se da cuenta que eso está de la mano, por lo menos Heinlein, de uno de los ensayos que yo leí, él se da cuenta que hay un declive ahí porque va de la mano con que las universidades ahora te dicen, puta, a ver, elige los ramos. Ayer en Norteamérica le decían, elige los ramos, y los buenos elegían, qué sé yo, weón, tejido, crochet, que no le tengo nada de malo, pero tampoco se dedican a la parte que le importa también al TOC, que tiene que ver con el progreso de una nación, que es la parte dura, la ciencia dura, ¿cachai? La ingeniería lo que hace efectivamente que podáis tener tiempo para tejer a crochet, ¿cachai? Y para poder dedicarte a filosofar. Ujú. Entonces, de ahí viene un declive como en los años 60 más o menos por si acá, y ya está anotado por varias gente. Sí, Sí, claro, es que cuando te guía, lo único que te guía no es un vínculo con tu nación ni nada, sino que solamente el costo-beneficio. Se produce el proceso de desindustrialización de Estados Unidos porque exportan toda la producción a terceros países que es donde es más barato. Entonces se destruye la ilusión del sueño americano porque la gente ya empieza a ganar menos y los pocos que ganan, ganan dinero en base a la especulación financiera o de algún otro tipo. Y claro. por eso existe, digamos, una generación de gente que tiene trabajos no productivos, no crean cosas, sino que especulan, ¿no? Entonces se ha producido ese fenómeno en Estados Unidos. Es una sociedad que tiene un PIB inflado, que no tiene nada que ver con lo que producen en la realidad, que en forma, el déficit hay que ver también el tema de las importaciones y las exportaciones, Sí, po. que se auspician básicamente generando plata de la nada a través de la maquinita, con créditos blandos, con créditos baratos, digamos, pero que son muy poco productivos. Lo único que ha mantenido a Estados Unidos adelante es que tienen el dólar, pero eso también va a cambiar ahora. No sé si tú sabes, pero el BRICS tiene un sistema alternativo al SWIFT que van a lanzar y hay cuánto. Creo que hay más de 100 países que ya se han manifestado su interés en participar en ese sistema. Eso va a significar la quiebra definitiva de Estados Unidos, porque Estados Unidos vive de eso, vive de vender vive de los dólares que tiene la Su exclusividad de la moneda, pues. fabricación, porque Sí. no tiene nada, no tiene ningún otro bien que la otra gente necesite, lo necesitan Esa, de esa es su cambio, de exportación, reserva. claro. Pero Claro, la moneda, como moneda de reserva, cada vez está perdiendo importancia a pasos agigantados. Tú sabes que China está en proceso de deshacerse de eso, cambiarlo por oro, etcétera. sí, sí, hace un tiempo atrás, sí. Él es muy Y lo, convencido. y lo más interesante de todo es que ellos han sido estos países que son como, entre comillas, según la propaganda de nuestra hegemonía, son los malos, han sido súper honestos y abiertos todo el rato en decir todo lo que van a hacer. O sea, También no hay hay un nada capítulo oculto, sobre eso. ¿Por ¿cachai? qué el mundo eligió apoyar a Rusia y no apoyar a Estados Unidos? Porque el Mira, mundo... ¿tiramos esta o no? Esta me gustó mucho, esta hasta el final. Es un concepto que se tira todo, que es la patrilinealidad en el mundo. Y ahí, mira, veis como los bloques bien, bien separados, el oscurito del clarito, así. Este es el nuevo orden del mundo. Pero mira, ¿qué es la patrilinealidad?
¿Cachai? Y entonces ahí como que todos dicen, mira, como la geopolítica anima a esquematizar, me limitaría a señalar la posición antropológica más simple posible y a presentar una clasificación binaria de los países contraponiendo dos sistemas de parentesco, con sus correspondientes estructuras familiares, situando a todos los países del mundo en un eje, patrilinealidad, bilateralidad, o sea, es uno, el otro, o patrilineal o bilateral. En el sistema de parentesco bilateral, que es el de, ¿cuánto se llama? Los ascendientes y colaterales del padre, por un lado, y los de la madre, por otro, tienen el mismo peso a la hora de determinar el estatus social del niño. O sea, mandan los dos, que es como lo que hacemos en Occidente. O sea, o a veces manda más la mujer. La familia centrada en la pareja es nuclear. Esto es, reitero, el sistema antropológico que en la fase de alfabetización condujo a la democracia liberal, ya que la familia hacía que persistiese un temperamento liberal en la población. En la fase reciente que ha visto el desarrollo de la enseñanza superior, este sistema conducido a la aparición de un feminismo radical. La última fase de esta y la última fase de esta revolución cultural han sido la emancipación de la homosexualidad, el desarrollo de una apreciable bisexualidad femenina y por último la ideología transgénero, como mostré en otro libro, y dice, el mundo occidental en sentido reducido, ¿verdad? Surgió de este sistema antropológico bilateral, pero no es consciente de ello. Se cree universal, lo que paradójicamente no le impide creerse superior. Y hay. Ahora, déjame Solo ser deja, más no, breve. pero déjame explicar el otro, el otro es más cortito. Quería ver el mapa, pues ya, pues dale, dale, dale. El otro es más cortito, el patrilineal, el resto del mundo. O sea, Occidente versus el resto del mundo, no Occidente versus Asia, no, estamos contra todos los demás. Patrilineal. Su sistema parentesco funciona según una norma opuesta. El estatus social fundamental del niño se define únicamente por vía paterna. El papá acá pone las reglas. El principio patrilineal coexiste a menudo con un sistema familiar comunitario con poco o ningún componente individualista. Como muestra el mapa 11.2, los sistemas antropológicos patrilineales forman una enorme masa en el hemisferio que se extiende desde África Occidental Sí, hasta el norte de la China. de hecho él Atraviesa el pone mundo el árabe, ejemplo de cómo, persa e incluye a toda Rusia. de hecho él ¿Ya? pone el ejemplo de cómo se llama la gente simplemente para darse cuenta de la importancia que tiene la Ya, paternalidad, por ejemplo, El en hijo del... Rusia, por ejemplo, Claro. Nikolai Nikolaevich Putin, por ejemplo, porque es hijo de Nikolai, o incluso en China, que también que se rescata el apellido paterno solamente. ahora Entonces, quiero que dejar una cuestión clara, y si mal no recuerdo, mira, lo que pasa es que primero yo me gustaría recordar ciertos conceptos. No me acuerdo con quién lo vimos, pero Latinoamérica no es Occidente. Deberíamos no, no tenerlo es... claro. No es Ah, bueno, es Occidente. que eso, ¿Ya? hagamos un paréntesis ahí. Sí. Lo que pasa es que hay gente que dice que sí, hay gente que dice que más o menos y hay gente que dice que no. Entre los que dicen que sí está este weón, un profesor que se llama Julio Retamar Faveró, que no creo que está leído porque esto es demasiado facho, este es de la editorial Andrés Bello. Él, que es chileno, pero que estudió en Francia, dice que nosotros somos occidentales, por nuestras creencias, nuestro origen católico, etc. Hay gente que dice que más o menos como Samuel Huntington, que nos clasifica como una sociedad, una civilización anexa a Occidente. Pero todos dicen que no somos occidentales para nada. Yo creo que no somos Exacto. occidentales. Yo también creo, porque también tú mencionas algo que yo lo que es patente, y si bien es cierto, tú veis un montón de las nuevas tendencias, porque insisto, la hegemonía es fuerte acá, ¿cachai? En Latinoamérica, pero tú veis tú sabís que aquí son patrilineales, los latinoamericanos, por lo menos, como queréis decirle, o los sudamericanos, si no queréis decirle latinos, porque no estamos en la zona latina de Europa, pero de ahí puede que vengamos, pero más la mezcla nuestra ya es sudamericana, son patrilineales mayormente. Mm. Nosotros llevamos nuestro patronímico. Entonces está claro que ni hoy, si bien es cierto, insisto, las tendencias ahora se trata de luchar contra la patriarcalidad o lo que sea, Mm. es difícil de sacarla. Es difícil Pucha, de sacarla tenemos que discutir, pues, Cuto, porque y yo cre- y pienso creo, al y revés, creo que nosotros que somos una hasta sociedad matriarcal. Matriarcal y eso es porque históricamente las mujeres han representado el ancla de la familia. En cambio, los hombres siempre pero han sido la veleta. Y eso, no sé, si tú lees historiadores como, ¿cómo se llama este weón? El que escribió El Niño Guacho en Chile, te es que explica por qué. es difícil ser matriarcal, pero ya, sí, pero te entiendo lo que es, pero yo me acuerdo que el matriarcado significa que no importa quién es el papá, no importante la mamá, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, sí, 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 hay teorías de que las sociedades prehistóricas eran matriarcales, así se forma la sociedad a través de eso, o sea, lo importante era cuidar a los hijos de la tribu, no No, y la al toma de hijo. decisiones familiares. No, la
las mujeres siempre han tomado decisiones importantes en las familias chilenas, pero O bueno, es un sea, tema discutible. Yo creo que deberíamos profundizar alguna vez en ese tema, pero para mí es pero discutible. más que nada yo En voy a todo lo caso, hecho, yo voy a lo hecho. Nosotros llevamos el apellido de nuestro padre, no de nuestra madre. Entonces, vamos a ir a lo no, pero ahora tonto. se puede cambiar y están los dos, ¿cachai? Ahora Acá en está la Chile se escriben opción, los dos. Tal vez en está la opción, Argentina que se Le escribe ponen el solamente guión al uno medio. puede está tener la otro opción. sentido. El Yo creo que tema, está en todos lados la opción, pero pero no usemos los sé. criterios que usa Todd, po. Todd dice que para ser occidental tú tendrías que haber participado en alguna de las revoluciones que generaron los estados-nación modernos. La Revolución Francesa, la Revolución Gloriosa de 1685 en Inglaterra, la Revolución Americana, todos esos estados-nación se generaron y él dice que eso está, crearon los estados liberales y él vincula a Occidente con ese liberalismo surgido de ahí. Por ahí va. Uno podría ampliar y decir, no, es que en realidad el cristianismo, o sea, el cristianismo es el que marca el sentido de lo que es occidental. También es un criterio para mí válido. De hecho, el que usa Retamal Faberó. Sí, él dice que como somos de origen católico, tenemos una cosmovisión cristiana, entonces de ahí arranca nuestra occidentalización. No lo sé, po, no es un tema No, para mí no es no están así matemática. porque para empezar tenemos cristianismo, pero el cristianismo latinoamericano completamente sincrético. Creemos un montón de aberraciones en teoría para el catolicismo o para el Pero es cristianismo que el puro, digamos así. catolicismo siempre ha ¿Cachai? sido así, pues, si en Europa No, sí, igual, estamos años de acuerdo, pero no, antes. se deja de serlo, porque está bien, en Europa el sincretismo era europeo, pero si tú te No, vayas a pero otro acá mundo, americano, también, te pero vayas a otro mundo, no, ya deja de ser cristianismo para mí, o sea, no sé, pues, ¿cachai? O sea, es otra religión nomás, es otra religión, ya bueno, no es lo pero mismo. tal vez nos estamos desviando mucho, que Bueno, veamos, a ver, ¿qué sigamos nos queda? avanzando, Déjame po. revisar. Es que ya no sé por dónde Ya ir, revisamos espérate. Estados Unidos y su élite. Podríamos, y Ya. hablamos un poco de la economía americana y sus debilidades. Podríamos hablar de Bueno, a todo todo. esto, para el público que viene ingresando recién, esta fue un paréntesis que estamos hablando de Sudamérica, y ahora volvemos al mundo real, al mundo real, volvamos El O mundo que sea, importa. mira, al mundo que importa. lo que podríamos hablar un poco, que es donde parte el libro, que el polo ruso-Ucrania, Rusia-Ucrania, ya así como en como este modo que se desvela la debilidad de Occidente, aparece con el conflicto de los rusos invadiendo Ucrania, y no, pues te dicen, no, esto es más atrás, esto son los rusos que están haciendo una guerra preventiva porque temen que los ucranianos se les vengan encima. De hecho, hay tropas ucranianas ya en Rusia, invadieron una parte allá no la parte del conflicto, sino mandaron batallones para allá. O sea, ya hay ucranianos, ejércitos ucranianos allá en Rusia, entonces, esto se veía venir. Y todo el territorio que tomó Rusia no es como que quisiera apoderarse de Ucrania, es como esa franja defensiva, ahí como para, a partir desde ahí, ¿cuánto se llama? Tener un espacio ahí como de colchón, una zona un poco segura para resistir el embiste de la OTAN. O sea, en el fondo acá hay toda una serie de previsiones al respecto de lo que iba a ocurrir, que empieza como el año 2014, y a partir de ahí que los rusos en teoría invaden, o sea, hacen una invasión en toda regla, pero el TOT dice, ¿es una invasión? ¿Cuántas tropas se fueron? Mandamos así, y te pone la referencia en otras guerras, ¿cuántas tropas se fueron? Y era una fracción muy diminuta. O sea, ¿era realmente una invasión esto? No, no me parece, dice todo. De nuevo va tirándote los números, te va haciendo ejercicios comparativos con otros conflictos y te muestra que las cosas no son tal como te la pintan. Y un detalle que es encantador, que habla muy bien sobre la mentalidad, lo maltrecha que está la mentalidad occidental, es que en el fondo lo primero que se hizo para enfrentar un ejército que está invadiendo un país fue ponerle sanciones económicas. Así como no manda a otro ejército, sino que le manda sanción económica y estás completamente seguro que esas sanciones van a acabar con el país como en una semana. ¿Ya? Están Entonces, ahí desconectados de la realidad, po. todos dicen, es que eso es lo clave. Occidente está desconectado de la realidad. Nosotros ya no vemos La la élite, la realidad, élite. pero la élite nos dirige, po. Si nosotros no, como individuos, ¿qué? Sí, sí, ¿no? No, pero se Entonces, refiere, digamos, a la élite europea. Es interesante también cómo habla de las élites europeas. sí, Eh, interesante. entonces ocurrió ese hecho y después, bueno, se pasa por Ucrania, como es muy entretenida la parte de Ucrania y cómo se ha ido modificando, cómo avanzó el lenguaje, cómo los grupos políticos, porque Ucrania ahí desde el este hacia el oeste, cómo era, no quise meter todos esos mapas,
pero bueno, si compras el libro, la parte de Ucrania está muy buena. Dije, el libro entero está bueno, pero me encantó lo de Ucrania, pero El libro es muy bueno, muy bueno. no quise ahondar tanto en la parte de Ucrania porque no quería que me robara el centro mismo, que es el 9 y la 10, pero ¿cuánto se llama? Pero hubo ahí mismo hay un problema. Entonces, y bueno, Todd te la canta, te dice, no, Rusia va a ganar esta guerra. No, no piensen que Occidente tiene alguna posibilidad, ya, porque yo, por ejemplo, sigo a un señor, voy a decirle señor nomás, que es Nacho Hernández de Oca, creo que se llama. Él es un periodista judío que está siempre ahí apuntando que la derrota rusa es inminente, porque ahora que, bueno, hay todo un ejército ahí, ya en el suelo ruso, ya están completamente seguros. Y entonces les dice, oye, si la doctrina rusa está súper clara, está como acá en el manual. Si ejércitos más grandes empiezan a atacar, los rusos van a usar bombas nucleares. Y si tú, tácticas, dice. Y si tú no te lo querías imaginar eso, no te lo imaginé, pero eso va a pasar. O sea, los rusos y lo tienen dentro de sus protocolos. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, y ahí yo lo pensaría un poco como desde el tema del nihilismo. Si yo estoy creyendo siempre más en mí mismo que en el otro, yo voy a tender a creer más lo que me conviene a mí que lo que realmente va a pasar. ¿Ya? Cuando uno pierde la visión del conjunto, la visión de la comunidad, la visión como de país, de Estado, empieza todo como una colonia de hormigas que le tiran ahí una piedra, sale una desbandada, cada uno por su lado. Entonces, aquí hay algo así como ese, oye, esto es una guerra, esto es un conflicto muy grave, muy grande, y ¿qué hacen los locos? Le ponen sanción económica, y después hay que mandar balas, y no tienen suficientes balas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Dice esto. Pero ¿cuánto se llama? Y hace esta predicción, dice que los rusos van a ganar. Nosotros, bueno, yo él Sí, nos recordó, toda vez se ha fallado, le pegó la media chuntada, así, el acto de clarividencia más no o sea, ya que le diga que cayó la URSS 14 años antes, cuando nadie lo pensaba, eso ya es demasiado espectacular, ¿ya? O sea, como que no, y ahora está A mí me gusta, diciendo, a mí me gusta una cuestión que, bueno, va de la mano, lo mismo que habla de Ucrania con Rusia, que es más que, como que da a entender que Ucrania en el fondo quiere una guerra constante con Rusia. O sea, porque nunca han querido separarse de Rusia, es como lo contrario de lo que ellos manifiestan, lo que ellos dicen para afuera, ellos tienen un deseo oculto de nunca querer separarse de Rusia, y por eso la pelean, ¿cachai? Por eso están hueveándola. Es interesante cómo él desarrolla esa idea, es como media retorcida, en el fondo, así como o sea, un afán retorcido de sí, Ucrania de no querer Ucrania y separarse. Rusia tienen una relación especial de amor y odio, digamos, por lo menos de Ucrania respecto de Rusia. Eso explica también algunas características de la acción militar especial, que no ha sido todo lo dura que podría ser, porque en el fondo quieren bombardear justo lo suficiente como para tomar el territorio, pero no quieren destruir infraestructura, no quieren que la gente se enemiste con ellos demasiado. Es raro eso. Mm. Pero bueno, hablemos un poquito de eso, po. Bueno, a ver, hay varias cuestiones. Primero, que este resultado de la guerra en Ucrania es algo que se viene larvando de hace 30 años, porque desde que cayó la Unión Soviética se empezaron a gestar las circunstancias que la, nos han anim- traído hasta acá. la animadversión. Porque ahí existía en esa época un tratado que se llama Pacto de Varsovia, entre todos los países, y la OTAN se creó precisamente, todos los países, digamos, comunistas de esa época, de Europa Oriental en general, se levantó enfrente un bloque occidental que era la OTAN. El año 91 desaparece con Rusia, o desaparece también el Pacto de Varsovia, pero la OTAN siguió existiendo. Llegaron algunos compromisos en ese tiempo para que la OTAN se mantuviera, si es que iba a seguir existiendo, se mantuviera con los países que tenía, pero la OTAN ha seguido expandiéndose, yendo sobre las fronteras de Rusia durante todo este tiempo. Y el último paso que iban a dar era introducir a Ucrania en la OTAN y trasladar misiles para tener misiles apuntando a Moscú como a 500 kilómetros de distancia. Entonces, eso era algo que no podía ser tolerado. Es como que se le pidiera a Estados Unidos que tolerara que Cuba pusiera misiles intercontinentales en su isla. eh, Entonces, algo que Rusia no estaba dispuesto a aceptar, que no le iba a aceptar, que era una provocación de todas maneras,
y por eso se produjo la acción sobre Ucrania. Cuestión que en Occidente no teníamos idea porque aquí no nos informan de nada, pues. Uno se tiene que empezar a enterar de otras formas, de los pactos de Minsk, aquí no se entera, nadie se entera de esa cuestión. Acá los rusos son los malos y los gringos son los buenos y se acabó y no preguntéis más. Entonces, esa es la situación que se ha generado. Uno no entiende muy bien de Rusia porque a uno no le cuentan cómo es Rusia, ni tampoco le cuentan lo bueno que ha sido Putin para la economía ni para la sociedad rusa. Pero sí lo cuenta todo. En ese sentido, todo nos da a entender un montón de cosas que nosotros no sabíamos. Uno se queda con la idea de que los rusos son todos borrachos y suicidas y todo, pero eso era efectivamente cuando asumió Putin era así. Pero desde que asumió Putin el gobierno, las tasas de homicidio, las tasas de suicidio, las tasas de ebriedad en Rusia han caído dramáticamente. Y hay un Alcoholismo, sí, sentido, bajaron también. pero son una cifra impactante, o sea, por decirte algo, del 12% han bajado al 3%, o sea, en 10 años. Es que era un problema que era normal en un país como Rusia. Y entonces, y ha surgido nuevamente un sentimiento de religioso, son muy conservadores, y en el fondo, eso ha traído un nuevo renacimiento del espíritu ruso porque durante muchos años, durante los años 90 estuvieron en una depresión, en un periodo bastante oscuro en la sociedad rusa. Pero de ahora en adelante tienen un orgullo, tienen un país que defender y por eso, digamos, han llegado a esta situación. Y tan sólido, no hay un quiebre interno ni nada. Y aunque parezca chiste, a Putin lo eligieron. Fueron elecciones, elecciones con vigilancia internacional y a Putin lo eligieron por mayoría porque ha hecho un buen gobierno. Para la gente de Rusia es un buen gobierno. Entonces, es interesante eso, que ahí hay una democracia autoritaria, porque a él lo eligen, pero él es autoritario, pero lo eligen y lo van a elegir y lo siguen eligiendo. En cambio, en Occidente, que creemos que tenemos democracias liberales, en realidad no tenemos democracias liberales, sino que tenemos oligarquías liberales, porque son un grupo reducido de gente que se entrelige y se trama las cosas entre sí. Y tú no puedes llegar desde la calle a ser presidente de Estados Unidos, tú tienes que pertenecer a una élite, a la oligarquía para poder, porque es ridículo, no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, para que tú puedas ser candidato a la presidencia necesitas dinero y ese dinero no puede venir tiene que venir de auspicio. Y entonces necesitas cientos de millones de dólares para poder salir en la publicidad, poder hacer giras, etcétera. ¿Y de dónde saca los cientos de millones de dólares si no es de la gente, de la gente importante del país, ¿no? ¿Cachai? Porque tú no vas a pasar con un tarrito pidiéndole dinero a la gente. Tiene que venir empresas y todos los dos partidos importantes están llenos de multimillonarios que los apoyan. Entonces ninguno representa realmente al pueblo de Estados Unidos. Eh, entonces, también los gringos viven en una ilusión que de cada cierto tiempo se dan cuenta, digamos, de que su democracia no existe, pues, ¿no? La democracia en Oh, Estados Unidos no existe. y a todo esto, la tercera era lo que están defendiendo los norteamericanos, ¿cachai? O los anglosajones en este caso quizás. Bueno, todo esto, Europa y Norteamérica, que es Ucrania. Ucrania, el mismo Todd te da los datos y te dice, puta, en Ucrania hay 19 partidos políticos que están prohibidos. Esa weá no es democracia. O sea, olvídense que están defendiendo No, una no, democracia, ¿cachai? Esa weá no es una democracia, es totalitarismo. Y en segundo lugar, está prohibida de la segu- religión ortodoxa rusa. también, entonces hay un montón de cuestiones que están prohibiendo. Entonces, es un totalitarismo. Y por otro lado decía, ¿qué clase de Estado? Es un Estado que necesita dinero extranjero para poder mantenerse. No es un Estado tampoco. Es un ¿Cachai? estado No es fallido. es un Estado fallido. Entonces, ¿de qué se trata? Y ahí viene esa gran... Porque ¿de qué estamos hablando entonces con Ucrania? Esa es esa es la Bueno, pregunta. Ucrania además tiene sus particularidades. Está dividido, él lo divide al menos en tres fracciones que van desde oriente a occidente. La más oriental es prorrusa, es la que primero se tomaron los rusos, de hecho casi sin disparar un tiro, porque ahí está la mayoría rusa, digamos, y ruso hablante. La segunda franja, que es donde está Kiev, que es como el sentimiento ucraniano y el lenguaje, la lengua ucraniana priman ahí, y por lo tanto es una zona mucho más hostil a Rusia. Y la tercera, que está más cerca de la frontera con Polonia, que históricamente incluso fue parte de Polonia durante mucho tiempo. En algún momento incluso Kiev fue parte de Polonia, hace algunos siglos atrás, que es como pro-occidental y que, digamos, tiene un pensamiento muy distinto también del resto. Entonces son tres Ucranias en una. Él explica cómo es posible que existiendo
en su oportunidad, bueno, en realidad hay tanto que habla de Ucrania, bueno, no sé por dónde empezar. Por ejemplo, que, que Ucrania sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial, pero que después con la Unión Soviética fue una zona privilegiada, porque se trasladaron muchas industrias a la franja que ahora es rusófona, es decir, la franja oriental Oriental. de Ucrania. Y esa zona fue industrializada y fue una zona bastante rica. De ahí surgieron millonarios que después tuvieron influencia en la propia Rusia y que de hecho tenían vínculos con Rusia, lo que al final cuando se construyó Ucrania terminó pesando en su contra porque el sentimiento nacional ucraniano excluyó a esos millonarios de la toma de decisiones. Y él incluso hace un análisis del origen de todos los líderes de Ucrania y dice cómo se ha desplazado toda esa élite rusófona, se ha desplazado a favor de la gente del centro y del occidente. En realidad habla bastante, digamos, de las relaciones eh, entre Ucrania y Rusia y también trata de explicar el porqué, digamos, de este afán de Ucrania por pelear con Rusia, de buscar, digamos, bronca. Y sí, un poco va por el lado de lo que dice Putin, en el fondo, que es como para hacerse notar. Es como miren, yo también estoy aquí. El desafío al padre. Papá. Sí, Es como tirarle la falda al papá, pero también sí. es un No, y poco bueno, y tiene el apoyo, en habla el de nihilismo fondo, ucraniano. hay mucho oligarca ahí, está toda la plata fluyendo como loco, entonces no, o sea, es parte del negocio, Hay un ¿cuánto negocio de se todas llama? Hay maneras. un negocio inmenso detrás, ahora aquí había, que le habían pillado unas mansiones que no sé si leíste esa historia, que Sí, había, escuché eso, pero parece que es mentira. Pero yo creo que sí, que obviamente tiene que hay cortar un como montón de cosas ahí, plata, porque han ya, aparecido armas de las que le han enviado a Ucrania, han aparecido en los carteles mexicanos, en las guerrillas del Sahara, han aparecido las armas de ellos. Entonces están vendiendo armas en el mercado negro. Y aparte de eso, una cosa que aquí en Occidente no lo mencionan, pero Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. De hecho, es el país de la corrupción. Entonces, ahora se lo pinta como el adalid de la democracia y todo, pero al presidente anterior le hicieron un golpe de Estado financiado por la CIA. Todo el mundo lo sabe, que el presidente que pusieron, que está ahora es lo pusieron, que de era hecho un ahora actor, es un presidente ilegítimo porque el que tendría que ejercer el poder ejecutivo ahí es el presidente del Parlamento, porque su presidencia ya se acabó. Y eh, según la constitución de Ucrania, le corresponde al presidente del Parlamento claro, asumir en este momento, pero él está ahí, digamos, y nadie lo va a mover. Entonces, es un país que tiene muchas particularidades, muy corrupto, pero como sea, ha dado pie, digamos, que estamos en esta situación. Yo creo que, bueno, he estado viendo, digamos, avances del frente, están llegando Prox, que es como un centro, digamos, logístico importante y no le queda mucho para tomárselo. Creo que están a unos 10 kilómetros de esa ciudad y de ahí van a tomar Donetsk y van a controlar ya prácticamente todo oriente de Ucrania. El problema con Ucrania, no sé si será, yo creo que podríamos discutirlo en otro momento, pero el problema de Ucrania es que donde se establece una frontera. Si lo que le interesaba a Rusia cuando llamó a negociar era que Ucrania no entrara a la OTAN. Y ahora, digamos, Ucrania se negó. recuerdo que era, por eso me puse Crimea, que quería Crimea y otro con B, otra ciudad con B, quería esas dos como provincia, quería esas dos y quería que Ucrania fuera neutral, o sea, que no entrara a la OTAN, Claro, no básicamente. entró a la OTAN, pero Ucrania se negó. Ahí entiende tú, ¿cómo se este Johnson? En esa época el primer ministro de Inglaterra Boris se puso en las Johnson, negociaciones. Boris Johnson se puso en las negociaciones y quedamos en esta situación en la cual Rusia no le conviene avanzar más tampoco, porque el centro de Ucrania es muy antirruso, entonces van a generar un enemigo eterno ahí. Pero por otro lado, tienen que seguir avanzando hasta consolidar posiciones. Entonces yo creo que Son van a como, avanzar son hasta el como río 100, Dnieper. ellos quieren 100 kilómetros nomás, una cuestión así, son 100 Claro, y kilómetros. yo creo que se van a quedar con Odessa, que es el puerto sobre el Mar Negro, sí, a Odessa la extrañan, Odessa siempre están hablando. que lo fundó Catalina la Grande, y que es rusa, digamos, de origen y de sentimiento. De hecho, no han bombardeado Odessa porque no quieren dispararse a sí mismos, porque no quieren generar odio, siendo que son, porque son gente, son rusos, Ah, siempre han sido rusos los de Odessa. Entonces,
es una situación bien compleja para ellos. No es una situación ideal para Rusia. Lo que tendrían que hacer en algún momento es echar abajo a este presidente, poner a un títere y poner una esponja ahí, digamos, como Bielorrusia, un país títere. De hecho, se ha especulado también que todo ese territorio lo entregan en su oportunidad a Bielorrusia, pero, y Polonia también se ha ofrecido a hacerse cargo de la parte occidental del país. Sí, De claro, hecho, cuando probablemente quieren cuando desmantelar Ucrania. yo creo que va terminando siendo desmantelado si es que no aflojan, digamos. ¿Ya? Pero Creo que bueno, va a ser, pero aún así también es malo para Rusia, porque llegando a ese punto se va a generar que van a quedar con la frontera con Rumania, que es un país de la OTAN, y eso es lo que querían evitar. Entonces, necesitan un títere en Ucrania. Y está el tema de Moldavia también, que también es, bueno, es que ya no, pero no Transnistria. vamos a hablar de política internacional, pues Ya, estamos no, hablando pero de... ya dejémoslo hasta por ahí nomás. Estuvo bueno, ya estamos en la hora y media ahí Seguiremos más otro o menos. día. Seguimos otro día. Es que este Pero libro es muy rico. Occidente sigue siendo derrotado, así que no se preocupen. Podemos que volvamos próximamente. La derrota No, quedó por continúa. analizar para mí lo más sabroso que es por qué Emmanuel Macron, por ejemplo, no da la talla frente a Putin, por ejemplo. ¿Por qué? Y es porque los líderes occidentales están especializados en ser actores de teatro ni en dedicarse a ganar elecciones, pero no en aprender para liderar. No tienen ni idea de política internacional, no tienen ni idea prácticamente de nada. Mientras que un autócrata, un presidente como Putin, tiene todo, porque sabe que no se va a ganar las elecciones igual, así que tiene todo el tiempo el mundo para estudiar relaciones internacionales, estudiar de historia, ¿cachai? Es como otra dinámica. Ahí le encontré tu sentido a la monarquía, por ejemplo. Y eso, con eso cierro, No, con no, lo no, más no, facho que he visto en este programa. ¿Seguro? No, pero a los rusos les encanta Putin. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, hasta ahora. Ya, sigamos. Tuvo bueno. No ha ido bien con la actualidad, pero queremos volver a nuestras raíces de otra manera. Porque la Sci-fi. semana pasada estuvimos con Lem, ahora volvemos a la sci-fi, pero volvemos a la sci-fi contemporánea, un autor vivo. Entonces, por favor, Kutu, cuéntanos quién se viene la otra semana. John Scalzi se viene con la Sociedad para la Preservación Kaiju. Es un tema muy contingente, ¿eh? Es de la contingencia actual de los Kaiju. Interesante eso. ¿Qué es un kaiju, Eh, Kutu, para la gente que no un, sepa? un Kaiju es Godzilla. Godzilla es Kaiju, por ejemplo. Estos King monstruos Kong, gigantes. Monstruos otro gigantes. gigante, sí. Monstruos gigantes. Esos son los Kaiju. ¿Ya? Dios. Ya, ¿y quién es John Oye, Scalzi? John Es Scalzi es un algo que escritor somos interesantes. norteamericano que se ha ganado un par de búhos por ahí. Escribe libros cortos y leíbles y están en este momento a la venta en varias librerías. Ya, prepárense para John Scalzi. Tiene sentido el humor, bueno, es bien versátil, ¿eh? En todo caso, John Scalzi se hizo famoso con una novela, no sé si contarlo ahora, pero o lo cuento en la otra nomás, pero sí, No, bueno, eh, eh, la próxima. está vivo, está vivo. Eh, Esta Está novela vivo. la escribió el año pasado, entonces está Estamos muy cerca. fresquitos. Sí, 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 yo creo que vamos a ya. empezar ahí. O sea, no vamos a abandonar la ciencia ficción, pero tenemos que revisar ciencia ficción del siglo XXI. Porque ya igual como que leímos harto la del siglo XX, tenemos que ahí hablar con los actores, o sea, actores actuales, los que están ahí dándole todavía. Actualizarnos, Cómo no actualizarnos. van a haber dos buenos? ¿Cómo no ¿Cómo van a van a haber haber dos buenos? dos? Claro, dos ¿Cómo se buenos. llama la que no me gustaba, la N.K. Jameson? No, A ti no te No, gustó, ¿ah? No, no, ya. a mí ya, tampoco, no, un desastre. ya. Este señor, Pero va, Bien, no, por pero favor. yo quiero que igual veamos mucho autor nuevo de ciencia sí, ficción. Y sobre sí, sí, todo ahí con el respaldo de Lugo, del Nebula, y si hay sí. un premio por ahí, Bien, ya Galileo, Sí, comentar igual. hay varios buenos y yo, no, hay yo, varios no tan buenos. yo vuelvo a creer. Ya, ya Sí. maravilloso, bonito programa, bello, complejo, quizás aterrador, pero bueno, acá estamos en Coquimbo para decirles la verdad hasta el final. Ahí cuando esté cayendo la bomba, vamos a seguir haciendo programa. Recuerden si no caen las Créanlo. bombas dentro de los próximos 5 años va a caer Apophis, así que no hay problema. Si No. llegó acá, O viene por un suscríbase. lado o viene por el otro. Escríbanos, Suscríbase. escríbanos en el chat abajo, nosotros contestamos. ¿Ah? Aquí estamos Contestamos. atentos a Le cualquier mandamos libros de mensaje que regalo. ponga. Usted escriba nomás y ahí conversamos. ¿Ya? Ellos Sí, contestan, ellos contestan. claro, sí, estamos ahí. Ya, pues, amigo, excelente programa. Hasta la próxima semana, amigos de Inver, programa número uno. Ah, para acá, ustedes saben que acá siempre hay problemas, pero no quiero fingir que hoy no hay. Ahí está. Número uno.